O sea que voy a pasar rápido sobre estos conceptos. Cuando estamos hablando de una distribución de frecuencia, estamos hablando siempre de lo que estamos estudiando, una variable cualquiera, una variable X, y para esa variable X estamos disponiendo de un conjunto de observaciones. En este caso es representado por letras minúsculas porque estamos hablando de los valores que asume X para el primer elemento, para el segundo elemento, hasta un enésimo elemento, o sea, estamos hablando de una muestra de tamaño n minúsculo. La distribución de frecuencias para esa variable y para ese conjunto de datos estoy definiendo como una función que asocia a todo valor del conjunto de valores de X su frecuencia, o sea, el número de veces que se repite. Entonces, estamos hablando de este concepto que es fundamental, que ustedes ya conocen de cálculo 1, el concepto de función. Entonces, estamos relacionando los valores de X con el número de veces que se repite ese valor de X. A eso llamamos una distribución de frecuencia. Como es una función, hemos dicho, puedo representar en su forma de tablas, generando las tablas de frecuencia, en la forma de gráficos, generando los gráficos de distribuciones de frecuencias. Entonces, hemos definido dos tipos de tablas. Una primera, la tabla tipo 1, que es utilizada para representar a variables discretas, variables nominales, variables ordinales. Esta tabla puede estar expresada o representada en forma vertical o en forma horizontal. Aquí tenemos la representación en forma horizontal. En clases había hecho en forma vertical, son la misma expresión. Entonces tenemos acá los valores de X representados por estos símbolos y en la fila inmediata las frecuencias no acumuladas, o sea, estoy utilizando la simbología del n minúscula con subíndice para poder expresar esas frecuencias. La parte teórica está en saber leer la simbología matemática. El XY quiere decir el iésimo valor de X. El NI quiere decir la iésima frecuencia absoluta no acumulada. ¿Qué significa eso? Número de observaciones en el conjunto de datos analizados que tienen valores iguales a XY. Estoy viendo esta correspondencia de X para N, de X para N. Cada correspondencia, en este caso vertical, o cada correspondencia horizontal si la tabla estuviera en forma vertical. Las frecuencias cumplen esta condición de que sumadas todas las frecuencias debo reproducir un número que es el número total de observaciones que he tabulado. O sea, este número total n debe resultar de sumar en esta forma horizontal todos estos valores que están en la tabla. De la misma manera tenemos la tabla tipo 2, que es para variables, específicamente variables continuas, o en algún caso particular variables discretas. Pero estas variables discretas tendrían que asumir muchos valores para no estar expresados en esta forma. En esta forma tengo pocos valores, o sea, tengo una tabla pequeña. Y si yo tengo una variable discreta que asume muchos valores, voy a tener una tabla muy grande, entonces utilizo este tipo de tabla, que también puede ser expresado en una forma vertical o en una forma horizontal. En este caso lo he expresado en una forma vertical y está formada por dos columnas. Una primera columna donde está definida las clases o categorías en los que se subdivide el conjunto de datos, y una segunda columna en la que se obtiene o se registra el número de observaciones o las frecuencias no acumuladas. También esto ya hemos visto en la primera clase, lo único que estoy haciendo es repasar de una manera rápida. La simbología en la definición de la tabla, tenemos la primera columna,
la columna de las clases. Estamos hablando de intervalos de números reales. Intervalos de números reales cuyo límite inferior es cerrado y cuyo límite superior es abierto. Entonces estamos hablando de esa serie de intervalos semiabiertos, excepto el último de la tabla, que se considera cerrado por convención. El límite inferior está representado por x' y menos 1, el límite superior por el x' sub i. Algunos libros utilizan el x' y el x2' y para el límite superior. Es simplemente diferencia de simbología. Entonces estamos hablando de intervalos de números reales que están comprendidos entre estos dos límites. Luego tenemos el concepto de frecuencia, que es el mismo que el anterior, y en la interpretación difiere simplemente en que hacemos referencia a la condición del intervalo. O sea, estamos hablando de un número de observaciones del total ED que tienen valores de X mayores o iguales al límite inferior y valores menores al límite superior. O sea, están comprendidos entre los dos valores que definen la categoría o la clase. También, igual que en el caso anterior, la suma de las frecuencias, o sea, la suma de toda esta columna debe generar este número total de observaciones. Muy bien, existen, a diferencia de la representación anterior, acá existen algunos conceptos adicionales que deben ser tomados en cuenta. El concepto de amplitud o tamaño de clase, que es la distancia entre el límite inferior y el límite superior. Por tanto, se calcula haciendo la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior para todas las clases o las categorías en que tiene. El otro concepto es el punto medio o marca de clase. Por concepto de punto medio estamos hablando del promedio, de sumar el límite inferior con el límite superior y dividirlo entre 2. También se calcula para todas las clases de la tabla. Tengo acá un ejemplo de una tabla de ese tipo que representa la venta de computadoras realizadas por una compañía en el segundo semestre del año 1988. Entonces, la variable Y está representado en estas clases, que tenemos las clases de 18 a 22, de 22 a 26, y así sucesivamente tenemos las clases. Podemos ver aquí la amplitud. La amplitud es esta columna. El tamaño de la clase 22 menos 18 es 4, 26 menos 22 es 4, 30 menos 26 es 4, 38 menos 30 es 8, 40 menos 38 es 2. O sea, estoy hablando de una tabla de amplitud variable. Si es de amplitud variable, siempre va a existir una columna puede expresar los valores que asume en esa tabla. Está el concepto del punto medio. El punto medio es el punto que resulta de sumar los límites. 18 más 22 es 40, dividido entre 2 es 20. Lo mismo acá, al sumar 22 más 26 es 48, dividido entre 2, 24. Estamos hablando de esas operaciones que generan estos valores. Y aquí, por último, tenemos la columna de las frecuencias, que están definidas por estos valores enteros, y podemos observar que en la fila de totales hay 50, que quiere decir que el conjunto de datos que nosotros hemos tabulado son 50 datos de esta redacción. Entonces, ¿qué representa aquí? Estoy hablando de la variable ventas. Estoy registrando las ventas de computadoras que he realizado en este periodo de tiempo. O sea, si yo voy a hacer interpretaciones, tengo que saber qué es lo que representa cada dato dentro de esa tabla.
Aquí estoy hablando de 50 ventas. O sea, en este periodo de 50, del segundo semestre del 1988, como empresa vendedora de computadoras, he realizado 50 ventas. La frecuencia se refiere a eso, a 50 ventas. ¿Y qué es lo que representa esta columna? Estoy hablando de computadoras realizadas, estoy hablando del número de computadoras que he realizado en cada venta. O sea, he tenido ventas realizadas por computadoras que estaban en un número de 18 a 22, en un número de 22 a 26 computadoras, o pedidos de 26 a 30, pedidos de 30 a 38, los he clasificado en esas categorías. Entonces, esto es lo que está simplificado. O sea, yo tengo 9 de las 50 ventas han sido pedidos que pedían entre 18 y 22 computadoras. No estoy hablando de las características de las computadoras, estoy hablando del número de computadoras que han sido vendidas en estas 9 pedidos, en 9 ventas. 18 ¿sí? a 22 pedidos. Entonces, no sé exactamente cuántos de estos 9 fueron 18 computadoras, cuántos de estos 9 pedidos fueron 20 computadoras. No sé exactamente, solamente que sé que de las 9 computadoras estaban con pedidos entre 18 y 22 computadoras, sin incluir 22, por supuesto. Ahora, aquí no hay medias computadoras, estamos hablando del número de computadoras en cada pedido, o sea, estamos hablando de números enteros. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el análisis que ustedes tienen que saber realizar cuando ustedes tengan una tabla y tengan una leyenda en el que se indica el origen de los datos. Esto es lo que van a encontrar en la bibliografía, en cualquier revista especializada del área de ventas, eso. Y ustedes como profesionales tienen que saber leer e interpretar de esa manera. Muy bien. Entonces, esta es una primera etapa del tipo de tabla de tipo 2. Centrado a los criterios de construcción de tablas de datos agrupados. O sea, cómo construir este tipo de tablas si yo tengo los datos originales. Entonces, estoy suponiendo de que nosotros tenemos los datos originales y a partir de ello yo debo construir una tabla. Si yo no tengo un criterio técnico para poder definir las clases de una tabla, entonces lo que se hace es recurrir a estas sugerencias de evaluación de los datos para poder tener una tabla representativa. Primera cosa que debo hacer es determinar el recorrido de la variable. El recorrido de la variable no es más que esta diferencia. El valor máximo en el conjunto de datos menos el valor mínimo, o sea, el mayor de los datos que yo tenga menos el menor de todos ellos, me va a generar un número que es conocido como el recorrido de la variable. Fácil de calcular, si yo tengo 50 datos, en los 50 datos fácilmente voy a poder determinar esos dos valores. En la segunda etapa determino el número ideal de clases que debe tener la tabla. Para poder determinar este número no existe una regla, no existe una afirmación número ideal de clases única. debe tener la tabla. Solamente tenemos sugerencias de poder considerar algunas maneras algunos datos para tomar una decisión. Una de ellas es de que este número de clases debe ser comprendido en el intervalo de 5 a 20. Una tabla con 5 clases es una tabla bastante pequeña, por consiguiente hay mucha pérdida de información original,
o una tabla con un número de clases de 20 o mayor, es una tabla muy grande y no favorece a un estudio de sintetización o de resumen de los datos. Una forma de cómo determinar este valor de m o de k está dada por estas fórmulas. La primera está definida por Strugger, que dice que es 1 más 3.3 logaritmo neperiano o logaritmo natural logaritmo decimal del número de observaciones. La otra manera es sacar la raíz cuadrada del número de observaciones. Con esa información paso a una siguiente etapa de relacionar los resultados de las etapas anteriores. Al hacer este cociente estoy determinando la amplitud de la clase. Entonces estoy determinando el tamaño de la clase que yo necesito para poder cubrir todos los datos que están en esta distancia cuando estoy dividiendo ese segmento en un número m definido por la etapa anterior. Entonces acá vamos a encontrar un valor real, un número real. Ese cociente debe ser, para una primera construcción debemos asumir la amplitud constante y debe ser de la misma naturaleza de los datos. Se sugiere de que sea un número par. Estas son sugerencias también que se pueden tomar en cuenta o no, dependiendo de cuál la precisión de la tabla que queremos analizar. Los límites de los intervalos de la clase. Muy bien, pasamos a la siguiente, es determinar los límites de los intervalos de clase. Y aquí hacemos eso. Vamos a identificar el x' sub 0. El x' sub 0 es el límite inferior de la primera clase. Cuando i es igual a 1, el i menos 1 se convierte en 0. Entonces el x' sub 0 siempre va a significar ese concepto, límite inferior del primer intervalo de clase. Luego tenemos el x', esta afirmación, este límite debe ser siempre un valor menor o igual al valor mínimo. Para una primera construcción asumimos igual al valor mínimo. Para los siguientes límites, el límite superior, el x' sub 1, para i igual a 1 estamos hablando de la primera clase, el límite superior, es el límite inferior más c. El siguiente límite es el límite inferior más c. Y así sucesivamente puedo ir acumulando hasta llegar al último que tiene que ser siempre un valor mayor o igual al máximo, al valor máximo que estamos queriendo tabular. Y finalmente determinamos las frecuencias de para cada una de las clases, y para ello hacemos uso de una columna de conteo. Hasta ahí un repaso rápido de los conceptos que hemos visto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estoy para... Inge, una pregunta. A ver, vamos por partes. Ya, dime. Cuando tenga una variable con decimales, ¿tendría que redondearlo para poder sacar el total? Para saber el total de qué. De x. Porque tengo un variable con, digamos, 2, 3, 3, 3, 3, ¿no? Y sería bueno que redondee para trabajar en la tabla. No, porque no puedes, estás queriendo representar esos datos en una tabla, entonces no puedes hacer modificaciones en esos datos. Lo que vas a hacer es modificaciones en los resultados que vas a obtener después de haber construido la tabla. ¿De acuerdo? A ver, voy a poner un ejemplo. Aquí tengo una planilla electrónica. En esta planilla electrónica creo que les he mostrado el día de ayer, ¿o no les he mostrado esto ayer? No. En esta planilla electrónica tengo acá una columna, es un conjunto de datos. Tengo acá la primera columna que es el identificador. Estoy codificando cada uno de los elementos que fueron considerados en el experimento. En este caso estoy hablando de un grupo de personas, aquí está diciendo mujeres,
son niñas que han sido estudiadas, han sido consideradas en este estudio, y de ellas se ha medido la edad en meses, el peso en libras y la estatura en centímetros. Con la manipulación de estos datos he conseguido generar otras variables que están codificadas con esos nombres y no interesa en este momento qué significan. Pero estoy considerando que tengo una niña codificada con este número, tendrá su nombre, toda esa cosa, pero no lo voy a poner en evidencia porque no quiero que lo identifiquen, ¿sí? Entonces tengo una niña que tiene estas características en cuanto a medidas que se ha tomado de ella. Y haciendo los análisis de esto, tengo estas informaciones acerca de su estado de salud y todas otras cosas. Entonces, si ustedes me acompañan al bajar en esta columna, voy hasta el final de la tabla y hago lectura aquí, veo que es 1397, menos 1, 1396. Tengo 1396 niñas que han sido considerados en este estudio para generar toda esta información. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces si nosotros vamos... A ver, esto me está molestando. Si nosotros puedo hacer un estudio para, por ejemplo, determinar una distribución de frecuencias de la edad. Aquí está con decimales, está con 2 decimales. Entonces yo no puedo redondearlo a 70, por ejemplo, esto, ni tampoco esto redondearlo a 85. No puedo hacer, tengo que analizar estos datos. Estos datos son los que se tienen que analizar. Entonces a eso llamamos lo que en la presentación había indicado acá. Cuando voy a hacer la amplitud, voy a calcular la amplitud de clase, lo que voy a hacer es, para primera la construcción, voy a considerar este cociente como un único para todas las clases y voy a hacer de que sea de la misma naturaleza. Amplitud. Si los datos tienen 2 dígitos decimales, esto debería tener 2 dígitos decimales. Redondeo esto, sí, redondeo. Esto ya es resultado de usar los datos del ejercicio, no es usar los datos originales, ¿sí? Entonces, esto sí puedo redondear a un entero, puedo redondear al mismo número de dígitos decimales que tiene, eso ya es una etapa de un resultado parcial, pero no puedo redondear los datos originales. Los datos originales van a tener que seguir en ese formato. O si estaban en este formato, tienen que seguir con el mismo formato. No puedo hacer ninguna otra modificación en los datos originales. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? En el WhatsApp hay alguna pregunta. No leo. No leo ninguna otra pregunta. ¿No hay preguntas? Yo le preguntaría, pero no estoy estudiando esto todavía. Muy bien.
Continuamos entonces. Habíamos visto también estos conceptos, otras distribuciones de frecuencias. La frecuencia, el concepto más utilizado es el de frecuencia relativa no acumulada. Hemos definido como el cociente de la frecuencia absoluta sobre el número total de observaciones. Este concepto se calcula para todas las clases o para todos los valores de la variable. No debo olvidar que siempre esta definición tiene una propiedad importantísima que debo utilizar después para cualquier efecto de interpretación. Por definición, por este cociente, un valor menor sobre un valor mayor siempre va a ser un valor real entre 0 y 1. Por tanto, si yo multiplico por 100, el valor que yo voy a conseguir va a ser siempre un valor expresado en porcentaje. Si yo sumo estas frecuencias relativas para todas las clases siempre debe ser 1. No puede ser menor que 1, tampoco puede ser mayor que 1. Estoy transformando la información original de los datos, dados en términos absolutos, a términos relativos. Por consiguiente, el total de las observaciones siempre es el 100%, o sea, es siempre 1. Su interpretación está dada de acuerdo a esta redacción o una redacción paralela. Estamos hablando de una proporción, estamos hablando de un porcentaje de las observaciones que estamos analizando, que tienen valores de x iguales a xy en la tabla tipo 1, o tienen valores mayores o iguales al límite inferior, mayores o iguales al límite inferior y menores al límite superior de la clase. El x' sub i es límite superior, x' i menos 1 es límite inferior. Luego hemos pasado al grupo de frecuencias acumuladas. Y como acumuladas también tenemos absoluta y relativa. Está la relativa aquí abajo. Estamos hablando de los dos conceptos para diferir o para poder diferenciar entre el concepto de frecuencia no acumulada. Para las acumuladas utilizamos letras mayúsculas. Era letra minúscula para no acumulada, absoluta, acumulada absoluta es n mayúscula. Era letra minúscula para la frecuencia relativa no acumulada y es letra mayúscula para la frecuencia relativa acumulada. El concepto siempre va a ser el mismo. Para el caso absoluto, lo que estoy haciendo es cumplir con este concepto de acumular. ¿Qué significa acumular? Significa sumar. Estoy sumando. Quiero la frecuencia acumulada al nivel i, o sea, hasta la clase i o hasta el valor i. Lo que voy a hacer es sumar las frecuencias absolutas no acumuladas hasta ese nivel i, o sea, desde la primera hasta ese nivel. Entonces tendría, por ejemplo, en términos de sumatoria, utilizando la simbología matemática, este símbolo es sumatoria, quiere decir suma. El subíndice de la sumatoria es j, afecta j desde 1 hasta i. Entonces quiere decir que el j puedo reemplazar desde 1 hasta i, es lo que genera esta suma. Para j igual a 1, para j igual a 2, hasta j igual a i. Otra simbología que se utiliza en lugar de indicar el límite inferior y el límite superior es en la forma de intervalo, es decir que los j varían hasta menor que i, menor o igual a i. Esa es una interpretación de la simbología y estamos hablando de un concepto que, como su adjetivo indica, acumular, estamos acumulando las observaciones. Sus propiedades están dadas de esta manera. Para el primer valor siempre es el no acumulado, para el último valor siempre es el número total de observaciones.
Para cualquier valor es el acumulado anterior más el no acumulado de ese valor, de ese nivel. La interpretación, número de observaciones del total n que tienen valores menores o iguales al xi en el caso de la tabla tipo 1 o valores menores al límite superior de ese nivel, en el caso de la tabla tipo 2. La relativa es similar. Estaríamos hablando del concepto de frecuencia relativa que ha sido dada arriba, es la información parcial sobre el total. Entonces, la frecuencia acumulada absoluta sobre el total da la frecuencia acumulada relativa. Y resulta del mismo proceso, puedo sumar las frecuencias relativas no acumuladas hasta ese mismo nivel. La fórmula sigue siendo la misma. Las propiedades, dividiendo las propiedades anteriores entre n, tenemos sus equivalentes en términos relativos. Creo que no hay dónde perderse en ese aspecto. Al dividir el n1 mayúscula sobre n, da el h1 mayúscula. El n1 minúscula sobre n, el h minúscula sobre n. Entonces todo se puede transformar a partir de uno de los conceptos. De cualquier una de ellas se puede llegar a la otra. Lo mismo en la interpretación. En la interpretación era el número de observaciones en el caso anterior, ahora es proporción o porcentaje. La misma afirmación. Tienen valores menores o iguales a xi o menores al límite superior de ese nivel. El otro grupo de frecuencias es la frecuencia absoluta y relativa complementarias. Estamos hablando de las acumuladas, pero ahora complementarias. ¿El complemento qué es? Es el concepto de la referencia, de lo que sobra respecto de una referencia. Por ser complementarias, voy a simbolizarla por un prima, mayúscula por estar acumulada. Entonces tendría la h mayúscula prima sub i o el n mayúscula prima sub i. El n mayúscula para absoluta, el hi para relativo. Entonces, como es complemento, es el total menos, aquí está un error, esto es n mayúscula sub i. Igual que acá, 1 menos h mayúscula sub i, aquí es n mayúscula sub i. Me corrigen, por favor, esa voy a tener que corregir. Igual que en la definición anterior tenemos lo siguiente, tenemos la interpretación, en términos absolutos, número de observaciones, en términos relativos, proporción o porcentaje de observaciones. Ahora, el número, proporción, ¿qué cumplen? Tienen valores de x mayores a xi, en el caso de la tabla tipo 1, o tienen valores mayores o iguales al límite superior del intervalo que corresponde ese valor en n mayúscula sub i. Y el último caso es un caso particular que también les había enseñado, está representado para distribuciones de datos agrupados, o sea, para las tablas tipo 2. Para esas tablas tipo 2 tenemos este caso particular, donde tenemos la frecuencia acumulada complementaria. Estamos hablando de un caso particular de las frecuencias complementarias. Entonces es la frecuencia absoluta, complementaria, acumulada o relativa. Y está definida de lo siguiente, la suma desde el nivel i hasta el último nivel, o sea, hacia la derecha, en cualquiera de las dos frecuencias, sea absoluta o sea relativa. Y tiene estas propiedades, que para el primer valor, para el primer nivel siempre es 1 en términos relativos, para el segundo valor siempre es igual, o para el último valor siempre es igual a la frecuencia de la última clase, y para cualquiera siempre va a ser, para cualquier 1 menos la frecuencia acumulada en el sentido hacia la izquierda para el nivel anterior.
Muy bien, eso es. Y ahí tenemos una tabla de otra distribución con todos los Distribución de frecuencia de conceptos. 50 elementos. Distribución de frecuencia de 50 elementos. Sometidos a una prueba Ahí de en la leyenda resistencia a las dice la rupturas medidas. distribución de 50 elementos sometidos a una prueba de resistencia a la ruptura medidas en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces estamos hablando de un tipo de elementos, podemos considerar por ejemplo filamentos de metal, por ejemplo, podría ser, en este caso son filamentos de cobre, de metal de cobre, que han sido sometidos a una prueba de resistencia. O sea, se los ha utilizado colgando de pesas donde han ido aumentando los pesos o han ido aumentando la tensión hasta su ruptura. Y estos serían esos datos de la tensión a que han sido sometidos. Y acá tendríamos, ¿qué cosa? El número de elementos. Aquí dice 50 elementos, entonces tenemos acá 50 elementos en la columna de la frecuencia. Muy bien, entonces si yo tengo este conjunto de datos desde este inicio y yo quiero calcular las otras columnas, lo único que tengo que hacer es recurrir a las definiciones que les he dado. En este caso, por ejemplo, voy a hacer uso de esta herramienta. ¿De qué habla la? Aquí, por ejemplo, quiero hacer la frecuencia relativa, lo único que voy a hacer es utilizar la definición del H sub i es igual al N sub i sobre N. Entonces, al utilizar esta definición, voy a calcular todos los valores que están acá. 10 sobre 50 es 0,20, 8 sobre 50 es 0,16 y así sucesivamente. Y si sumo toda la columna, la suma es 1, como debería de ser. Ahora, para esta otra columna, la definición del N sub i en sus propiedades es desde el N sub 1 voy a sumar hasta el N sub i. ¿Sí? Esta es la definición que tenemos para esta columna. O sea, 10 más 8, 18 más 5, 23 más 17. Sí. Entonces lo que voy a hacer es esta minúscula está aquí. Entonces voy a sumar para poder hallar aquí. Entonces el mismo se repite 10, luego este 10 lo sumo acá y anoto acá. 10 más 8, 18. 18 más 5, 23. 23 más 17, 40. Más 10, 50. Para el último siempre tiene que repetirse esto. A eso llamamos las frecuencias acumuladas. ¿De acuerdo? Eso se repite para esto si yo tuviera en términos relativos. ¿Cómo se llama? En términos relativos tendría... voy a cambiar de colores un ratito. En términos relativos... Estoy hablando de esta frecuencia acumulada.
voy a hacerla con esta frecuencia acumulada. Se repite y luego hago lo mismo. Voy sumando. Este es con 16 y anoto aquí. En forma diagonal. En forma diagonal para todo y siempre va a generar, debo llegar a esto. El 1 para el número total de observaciones. ¿De acuerdo? Esa es la acumulación en términos absolutos o en términos relativos. Otra manera de poder ver es simplemente utilizar este concepto de sumar. O sea, si yo quiero, por ejemplo, este valor, lo único que hago es trasladarme en términos absolutos a esta fila. Y aquí sumo todo lo que está hacia la parte superior. 5 más 8 más 10, 23. Estoy utilizando esta definición. Tienen que ser bastante ágiles con su memoria para poder recordar la definición o recordar las propiedades que tienen que utilizar. Las frecuencias complementarias son estas. Voy a cambiar de borrador. Las frecuencias complementarias, tendríamos acá este sector. Estamos hablando de las frecuencias complementarias. Entonces, la definición es de que el n mayúscula sub i prima es igual a 1, o digo n, perdón, el n minúscula menos el n mayúscula sub i. Esa es la definición. Entonces, el n minúsculo es 50. Entonces, 50 menos 10 da 40. N minúscula. El total. Menos 50 menos 18 32. da 32. ¿De acuerdo? Eso es para las frecuencias acumuladas complementarias que son dadas de esa manera. Entonces 50 menos 23 va a dar 27. 50 menos 40 da 10, 50 menos 50 da 0. Esa es la manera de calcular. Lo mismo en la frecuencia relativa. En la frecuencia relativa el total es el 1, entonces será 1 menos esto. Va a dar esta de 1 menos 0.2, 0.8, 1 menos 0.3 es 0.64 y así sucesivamente. Esos son los conceptos. ¿Preguntas? Nada, ninguno. ¿Hay alguna duda? ¿Cuántos envases has traído? Ahora, ¿qué es lo que representa? ¿Cuáles son las interpretaciones? Los últimos dos. Dime. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ya he borrado la pizarra? Sí, para los últimos dos.
Estos son el caso particular. El caso particular que está referido a la última parte. Esto hace referencia a lo siguiente. Esto es la acumulación. A ver, les había dicho que si yo tengo este valor, ¿qué significa este valor? Estamos hablando del complementario. Significa trasladarnos en este sentido en la tabla y en la frecuencia, en la columna de frecuencia, si estamos en términos absolutos, es hacer esta lectura. Es sumar todo lo que está aquí. Es 8 más 5 más 17 más 10. ¿Cuánto da? 27, 32, 40. Aquí está el valor 40. Hemos dicho que es 50 menos 10, 40. Es la otra manera de poder calcular esos valores. ¿De acuerdo? Lo mismo en términos relativos es sumar todo lo que es en frecuencia relativa, lo que está abajo. Y eso es. En cambio, en este otro, cuando yo tengo que hacer lo que tengo que hacer es lo siguiente. Lo que hago es salir siempre del número total que tenemos en la tabla. ¿De acuerdo? Para el siguiente, para esto lo que hacemos es lo siguiente. Trasladamos por el lado superior una recta y leemos en esta frecuencia no acumulada todo lo que está en la parte inferior. 8 más 7 más 5 más 17 más 10. ¿Cuánto da? 40. O sea, es 50 menos 10. Lo mismo en términos relativos. 50 menos Todo lo que está ahora, pero para este valor, todo lo que está, estamos hablando de este valor, ¿lo ve? Este valor, 40, es obtenida en esta suma. Esa es la manera de cómo trabajar con estas dos columnas, en términos absolutos o en términos relativos. ¿Está bien? Ahora vamos con la interpretación si es que no hay ninguna pregunta. Siempre por propiedad empieza con el n, esta última, y acaba con este último para el último. Este 10 se repite aquí en 10. Este 0,20 se repite 0,20. En cambio, en esta otra no. Acaba en 1, donde está, esta acaba en 0. Acaban en 0 y estas acaban en la frecuencia que tenían para la última clase. Vamos a las interpretaciones. Quiero interpretar, por ejemplo, este valor. ¿Cómo podrían interpretar? Con ese valor yo tengo que considerar este valor. Que hay 8 elementos que aguantan una presión de 40 a 60. Exactamente. Estoy viendo la intersección de lo que va a generar este valor. Esta columna intersectada con esta fila genera este valor. ¿Sí? Entonces estoy viendo que 8 de los 50 elementos resisten entre 40 y 60 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Muy Sí, bien. Ok. Oh, sí. Está bien, entonces positivo. Y si yo quiero interpretar este valor, 0,34, ¿qué significa? Sería
34%. ¿Por qué por ciento? Porque estamos hablando en frecuencia relativa. No está acumulada, por consiguiente estamos hablando de esta característica. Entonces decimos 34% de los 50 elementos resisten entre 80 y 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí está la resistencia, la magnitud de resistencia, y aquí está el porcentaje de observaciones que tienen esa característica. ¿De acuerdo? Ok. Otra interpretación, yo quisiera interpretar, por ejemplo, este valor, 23. No utilizo otro marcador. Ese. ¿Qué significa? ¿23? ¿Qué de 80? Quiero interpretar ese valor. A ver, ¿quién se anima? 18 más 5. Que los primeros 80 elementos resisten hasta los primeros 23 resisten hasta 80. Los primeros 23 resisten hasta 80. Está bien. No son los primeros 23. Tendríamos un error ahí al decir los primeros 23. Estaríamos dando a entender que estamos con los elementos o ordenados o alguna cosa de ese tipo. Lo que podríamos decir es que 23 de los 50 elementos resisten menos de 80 kilos por centímetro cuadrado. ¿Por qué no incluyo? Porque este límite es abierto. Entonces resisten menos o tienen una resistencia menor a 80 kilos por centímetro cuadrado. Cualquiera de estos otros valores, lo mismo en términos de porcentaje. 36% de los 50 elementos resisten menos de 60 kilos por centímetro cuadrado. Ahora, ¿saben esa interpretación? ¿Cuál sería la interpretación de este valor? A ver, ¿cuál de estos dos voy a colocar? Este valor. ¿Cómo interpretarían ese número 32? Aquí la interpretación es en el sentido menor que. Voy a borrar. Estos dos están interpretados con el menor que esta columna. ¿Sí? 23 elementos de los 50 resisten una tensión menor que 80 kilos por centímetro cuadrado. Ahora, cuando hablamos del complemento, estamos hablando del complemento de esta afirmación. Estamos hablando del complemento mayor o igual. Entonces, si yo estoy hablando de estos 32, estoy diciendo que 32 de estos 50 elementos resisten una resistencia mayor o igual a 60 kilos por centímetro cuadrado. Tienen una resistencia mayor o igual a 60 kilos por centímetro cuadrado. Ahí está la diferencia entre este grupo de frecuencia acumulada y este grupo de frecuencia complementaria. Pero haciendo referencia a este límite, al límite superior de las clases. En cambio, esta otra también es la interpretación
mayor o igual, pero la referencia es el límite inferior. O sea, tenemos, por ejemplo, este valor de 40, significa 40 de los 50 elementos resisten o tienen una resistencia mayor o igual a 40 kilos por centímetro cuadrado. Si ustedes hacen esta lectura, se repite acá, por ejemplo. Es lo mismo. Estamos hablando del mismo concepto de acumulado complementario, solamente que haciendo referencia en lugar del límite superior al límite inferior. Por eso que es un caso particular. Ahora sí, acepto preguntas. Inge, la tabla debe ir en ese orden, No, o no, podría modificarlo también como frecuencia absoluta acumulada y porcentaje. no. La tabla es esta. La tabla es esto. ¿Okay? Tenemos las clases y tenemos una frecuencia. Esa frecuencia puede ser no acumulada, acumulada complementaria, cualquier de las frecuencias. ¿Ya han entendido? Esta es simplemente una tabla que estoy presentando para aspectos didácticos. Si yo quiero representar los datos, voy a poderlos representar esta columna con cualquier una de estas otras columnas de frecuencia. Puedo hacerlo con respecto de esto, o con respecto de esto, o con cualquiera de ellos. Esto está acá presente simplemente por aspectos didácticos para repasar las definiciones de cada uno de ellos. ¿Está bien? ¿Me han entendido? Sí, gracias, Inge. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Pues primero tengo que ver todo esto. ¿No hay más dudas? Es estadística. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Este es el diagrama de tallos y hojas, que es una herramienta que se utiliza para definir distribuciones de frecuencias. ¿Sí? Aquí tienen un diagrama de tallos y hojas donde hace un resumen de un conjunto de observaciones. Dice: diagrama de tallos y hojas de los pesos de riñones de personas de 50 a 60 años expresados en gramos. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer una lectura de estos datos en este diagrama, estoy viendo de que el número de hojas es el número de observaciones. Aquí yo tengo en este tallo de 20, tengo una sola hoja y está dada por el dígito 8. Quiere decir que es una sola observación. Estoy hablando de la observación de 208 gramos. Estoy hablando de un riñón que pesa 208 gramos, que tengo como dato. En esta segunda tengo un tallo que está definida por 24 y tiene dos hojas. Tiene el 0 y el 27. Quiere decir que este número de hojas está definiendo dos datos. Tengo acá dos pesos de riñones.
uno que pesa 240 gramos, haciendo uso de esta hoja, la otra que pesa 247 gramos. Entonces estamos hablando de ese tipo de representación de datos expresados en este diagrama de tallos y hojas. Aquí, por ejemplo, tengo, en esta columna está indicando el número de observaciones. El número de observaciones está indicando las frecuencias, o sea, lo que hemos utilizado en las tablas. Aquí está indicando de que tengo 5. ¿Qué significa este 5? 5 riñones. ¿Qué significa ese 5? A ver, al primero que coloque la respuesta correcta de ese significado de 5 en el chat, le voy a dar 2 puntos. 5 tallos de hoja. A ver quién es el primero que va a colocar qué significa ese 5 en esa tabla. Vuelvo a colocar la tabla. ¿Qué significa este 5? Si ustedes saben que aquí está dando número de observaciones. A ver quién se manifiesta por los 2 puntos. Número observaciones acumuladas no está completo. No hay NI, tampoco no es. 5 observaciones que pesan 240, no. ¿5 riñones con cantidad? Tampoco. Números que repiten donde las hojas serán decimales, no. Decimales. Estamos con problemas de interpretación. Ninguno ha sido acreditado con los puntos que he ofertado. Aquí estamos hablando de frecuencias. Número de observaciones son frecuencias. Entonces tiene que ser una de estas frecuencias. ¿Cuál de estas frecuencias es? Es la frecuencia acumulada. Dice que hasta este nivel hay 5 riñones. 5 riñones que pesan 208, 240, 247, 252, 256. O sea, son las 5 hojas que hay aquí. Hay 5 hojas. Entonces, 5 riñones pesan menor o igual a 256 gramos. ¿De acuerdo? 7 son los riñones de todos los riñones que pesan menos o igual a 265. Y así va acumulando. Hay una hoja más, son 8 riñones. Va acumulando hasta llegar a 22. 22 riñones pesan menos o igual a 319 gramos. Quiere decir que hay 22 hojas aquí, contando desde aquí hacia la izquierda. ¿Sí? Ahora aquí entre paréntesis está 7, que significa que son 7 los riñones que pesan entre 322 y 329. Aquí hay 7 hojas, 2, 4, 6, 7 hojas. Por eso está entre paréntesis. Está haciendo referencia al número de elementos que están en ese intervalo de 320 a 329 gramos. Luego va acumulando, va 21. ¿Qué significa? Significa que ahora está acumulando hacia este otro lado. 21 son los riñones que pesan más o igual a 332. Si ustedes cuentan, tenemos acá 1, 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20, 21, 21 hojas. Son las 21 hojas. Entonces se está dando las dos acumulaciones, a la izquierda y la acumulación hacia la derecha. Ese es un uso de la simbología que se puede utilizar en la representación de datos en la forma de diagrama de tallos y hojas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede hacerlo. Aquí nos quedamos. Jóvenes, ¿se han dormido? Solito me he cansado de tanto hablar. No, hice todo claro. ¿Cómo? Pues sí, todo claro. Muy bien, muy bien. Entonces, con estas dos clases he repasado todos los conceptos que hemos visto en la primera parte. Entonces, el viernes sería nuestra próxima clase y vamos a hacer, para acabar con este capítulo de distribuciones de frecuencia, voy a ver las representaciones gráficas que se pueden realizar para cada una de ellas, y voy a ver la distribución bidimensional, que es resultado de analizar tablas en dos dimensiones, de dos variables. Eso voy a ver el día viernes. Entonces, ustedes tienen la bibliografía, échenle una lectura sobre esto para que podamos discutir un poquito y cambiar algunas opiniones. Y que no me pase yo toda la mañana hablando con ustedes, porfa. Daría por encerrada la clase, ustedes quedan libres, los veo el día viernes a las 5. Voy a enviarles todo esto que está en PDF voy a colocarlo al Classroom para que quede para todos. ¿Está bien? Positivo. Está bien. Muy bien, muchachos, los veo entonces el viernes. Nos vemos el día viernes. Estén puntuales para empezar lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Positivo. Hoy día han asistido 50 estudiantes por si acaso. Espero que todos hayan entendido bien la clase. Hasta el viernes.